Y bueno, vamos a Génesis 37. Hoy quiero compartir un tema especial con ustedes. Después de 3 mensajes consecutivos de catorrazos, por fin se pueden quitar el casco. Digan conmigo, uff. Porque hemos tenido los últimos domingos los mensajes que hemos hablado acerca de la multitud y los discípulos, lo que es el verdadero cristianismo. Semanas antes de ese fue el mensaje del camino angosto, todos parte de la serie Dunamis, una iglesia con poder. Y es que bueno, no podemos ser una iglesia poderosa si de entrada no somos una verdadera iglesia, ¿verdad? Si somos aparentes discípulos, pues es imposible que vivamos lo que solamente vivieron los discípulos. Así que si tú no escuchaste estos mensajes, los puedes buscar en la página de Facebook Un Servidor, en la página de YouTube de nuestra congregación. Vale la pena que los escuches, fueron fuertes, nos confrontaron, pero siempre buscando la edificación, jamás traer culpa, ni vergüenza, ni condenación, sino edificación. Pero hoy vamos a ver un tema especial y quiero basarlo en una de las historias más famosas de la Biblia. Si tú la has leído, seguramente hoy aprenderemos algo nuevo, ¿verdad? Trataré de no ver como que lo que siempre meditamos y lo que es evidente, sino algunas otras cosas que quizá no sabíamos. Y esta es nada más y nada menos que la historia de José, aquel personaje que fue vendido por sus hermanos. Si tú tienes hijos y algún día los ves peleándose y te dicen, papá, es que tengo al peor hermano del mundo, no lo soporto, cuéntale la historia de José para que valore a sus hermanos, ¿verdad? Dile, a ver, hijito, ¿qué hizo tu hermanito? Se metió a mi cuarto, agarró mis cosas. Mira, a José lo vendieron como esclavo. ¿Alguna vez tu hermano te ha llevado al piojo a quererte ofrecer ahí como mercancía a los demás? No, papá. Entonces no tienes al peor hermano del mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lee la Biblia, ¿verdad? Entonces te das cuenta que hay hermanos como los de José o abuelas como doña Atalía, que por quedarse con el poder mandó matar a todos sus nietos. Imagínate nada más. Entonces es cuando dices, amo a mi familia, tengo la mejor familia del mundo. Y bueno, hoy vamos a ver lo que vivió este joven, este hombre, y he titulado este mensaje Cuando tus sueños parecen morir. Creo que ya estaba aquí en la pantalla. Y dice Génesis capítulo 37, vamos a leer del 1 al 8, que habitó Jacob, que era el padre de José, dice, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Casi parece que es como Silvia Pinal presentándonos una más de estas tristes historias, ¿verdad? Pero no terminó triste, terminó feliz, pero inicialmente pareciera ser. Dice que José, siendo de edad, ¿de cuánto? 17 años, así como esta alabanza que muchos de ustedes cantan en las bodas. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea que el papá de José tenía 2 mujeres. Y aquí una famosa novela, que es la de 2 mujeres, un camino, está basada en la historia del padre de José, por si no lo sabías. Es bíblica esa serie. No se crean. Dice que José informaba a su padre la mala fama de ellos. O sea, eran unas fichitas estos hombres, y José le avisaba a su padre. Dice el versículo 3 que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, algo que no era común en la época, como lo veremos más adelante. Y sus hermanos, cuando vieron esto, que su padre lo amaba más que a ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos, y si ya lo aborrecían, la Biblia dice que llegaron a aborrecerle todavía más. Él les dijo, miren el sueño que he soñado. Estábamos atando manojos en medio del campo, y resulta que mi manojo se levantaba y estaba derecho, pero los manojos de ustedes estaban alrededor de mí y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿se trata esto de que tú vas a reinar sobre nosotros? Se lo están diciendo con sarcasmo, ahorita vas a ver por qué. ¿O señoreará sobre nosotros? Y dice la Biblia por tercera ocasión que si ya la aborrecían y la aborrecieron más, bueno, pues resulta que le aborrecieron aún más todavía. O sea, cuánto aborrecimiento en tan pocos versículos, ¿no? Yo nunca había leído tantas veces en mi vida la palabra aborrecer. Le aborrecieron más y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Se lo volvió a contar. Dice, tuve otro sueño, y este es que se inclinaban, dice, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y se lo contó.
Y en esta ocasión no solamente sus hermanos, sino que su padre lo reprendió y le dijo: ¿de qué se trata este sueño? ¿Acaso vamos a venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Básicamente lo que le están diciendo, y con justa aparentemente razón, es: José, estás loco. Porque de entrada quiero contarte, y lo que veremos en el primer punto de esta enseñanza, que este sueño no solamente no le gustaba a ellos, sino que este sueño era además irracional y era, según las costumbres de la época, totalmente ilegal. Porque José no era el primogénito. El primogénito es el primer hijo varón que nacía en casa. Y el primogénito tenía algunos derechos o privilegios especiales que no sé si tú has estudiado y te quiero contar rapidísimo. El primogénito, cuando el padre se iba de viaje, de trabajo, de lo que fuera, se quedaba a cargo de los asuntos en casa. A los hijos mayores esto les está gustando, ¿verdad? Yo imagino lo que harían hoy los hijos si esta ley siguiera vigente. Regresarías de viaje y estarían los menores amarrados con el perro en el jardín y cosas por el estilo. Pero en ese entonces así eran las leyes. El primogénito se quedaba representando al padre como autoridad. Cuando el padre moría, el primogénito heredaba el doble de sus hermanos y además de esto reemplazaba el lugar de autoridad del padre. Digamos que no había como hoy un testamento en el cual yo dejo la empresa fulano de tal, sino que automáticamente pasaba a las manos del primogénito esa autoridad. El gran problema para José es que en esta historia donde él sueña que gobernaba sobre sus hermanos, es que él no es el primogénito. El primogénito en esta historia es Rubén. Ahora tú te puedes preguntar, bueno, si Rubén se muere, entonces entra José, pero no era tampoco la situación. Resulta que si Rubén se moría, tenías a otros 9 rufianes en la lista, que eran los hermanos de José, y al final de la lista estaba José. O sea que para que José se convirtiera en el primogénito, se tenían que morir todos los 10 hermanos que existían hasta ese momento. Algunos dicen eran 12 porque después nace otro. Tenían que morir los primeros 10 de la lista, y entonces llegaba José, pero si ya estaban muertos no podría gobernar sobre ellos, porque no podía gobernar sobre los muertos. De modo que lógicamente, racionalmente, legalmente, su sueño era una barbaridad, era absurdo, era imposible. Y lo que tienes en este principio de escenario es a José con un sueño que él recibe de parte de Dios, pero un montón de voces en su contra. Todos estos hermanos suyos, su padre y su madre, un poco más disimuladamente, burlándose de él, hablando sarcásticamente de sus sueños. ¿Vas a reinar tú sobre nosotros? ¿Cómo le vas a hacer si eres el menor? Y no es tampoco como que es un menor con gracia, que los demás apoyan, que tiene cierta carisma, como el caso de Absalón, por ejemplo, ¿no? Que él no era el primogénito, pero él ganó el favor del pueblo y organizó un grupo rebelde para ir en contra de su propio padre, de David. Pero aquí José no tiene el favor de nadie, no ha hallado gracia con nadie. El único que le ama es su padre, pero a su padre no le queda mucho tiempo de vida, y en cuanto su padre no esté, los otros hermanos, la Biblia dice, di conmigo, le aborrecían, le aborrecieron más y le aborrecieron aún más. O sea, más aborrecimiento no puede haber. Ya está ultra súper aborrecido. No es de que 7 van a unirse para decir por su sabiduría y porque vemos que es el elegido de Dios, pongámoslo a gobernar sobre nosotros. No había manera alguna de que José, según las leyes de los hombres, según la lógica de la tierra, pudiera gobernar sobre sus hermanos. Yo no sé cuántas veces nos encontramos así, con un sueño que Dios puso en nuestro corazón, con una promesa de parte de Dios que nosotros encontramos en la Biblia, que tú recibes y que te emocionas, pero cuando tú la comparas con las estadísticas, cuando tú la comparas con la realidad, la pregunta que surge es: ¿y cómo esto se va a llevar a cabo? Y viene un cúmulo de voces en contra tuya a decirte: esto es imposible, ¿que no estás viendo las cosas? ¿Que estás ciego? ¿Que estás loco? ¿Cómo esto se va a cumplir? ¿Cómo crees que tú vas a entrar a trabajar, por ejemplo, en esa empresa? ¿Cómo crees que tú vas a entrar en esa universidad? No, hay solamente los que tienen palancas, hay solamente si tienes cuates, pero tú no tienes el apoyo de nadie. Tú, joven, andar con esa chava, ¿no te has visto en el espejo?
Cuando naciste Dios te dijo, elige rostro o gracia, y elegiste la gracia, ahora te amuelas. A menos que Dios la haga ciega en el nombre de Jesús, es imposible, brother, que tú andes con ella. Tú buscar a Dios, tú orar, si siempre que oras te quedas dormido. ¿Cómo que de repente nació en tu corazón que quieres predicar la palabra, que quieres enseñar, que no te has dado cuenta que de toda la Biblia, y esto yo lo creí muchos años, no haces un resumen de 10 minutos? ¿Cómo vas a abrir tu casa para un grupo de vida en tu iglesia, verdad? Para un grupo conexión. ¿Y qué vas a enseñar si tú te pones nervioso, si tú tartamudeas, si tú no tienes facilidad de hablar en público? Uy, sí, el aleluyo, que le dijeron que va a ser usado por Dios, y Satanás, a través de otras voces o de tu propia conciencia, va a venir una y otra vez. Estoy basándome en José, pero esto te lo he contado varias veces, sucedió con prácticamente todo el pueblo de Dios, toda la historia. Como no puede él arrebatarte lo que Dios tiene para ti, va a tratar de convencerte de que no puedes, para que tú solito renuncies a aquello que él no te puede quitar. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Y podría hablar de un montón de áreas de nuestra vida en las que vienen esas voces a decirte, es imposible que tú sanes, es imposible que tú gobiernes, es imposible que tú concluyas con este reto, es imposible que tú puedas vencer a este pecado que te tiene esclavizado. No, te dijeron que sí se puede en Cristo, te invitaron a grupos en la iglesia, pero llevas años con esto, no vas a poder. Una y otra vez vamos a encontrarnos toda nuestra vida con voces que van a venir en contra de nuestros sueños. Y el problema real, mis hermanos, no son esas voces. El problema real es que las estamos escuchando en vez de escuchar la voz correcta, que es la voz de Dios. Y si tú escuchas más esas voces que la voz de Dios, esas voces tienen el potencial de sepultar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, y vas a terminar amargado, como está mucha gente, frustrado contra la vida, contra los demás, culpando a los demás. Es que mi esposo, por eso estoy así, mi ex esposa, es que el gobierno, es que mis hijos, es que mis padres, es que mi pastor, la iglesia donde yo iba, los hermanos, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mis amigos de la escuela. La gente señala a los demás como los culpables, los responsables de su tragedia, para justificar su amargura, para justificar su depresión, para justificar su falta de ganas de luchar en la vida, para justificar que tiraron la toalla, sin darnos cuenta que el problema verdadero no es la presencia de esas voces, es la ausencia de la voz de Dios en nuestras vidas. Porque esas voces van a estar siempre, toda la vida, donde quiera que vayas. Nacen de la envidia que le tienen. Y déjame te adelanto algo que seguramente tú ya descubriste y no tengo que decirte. Gente envidiosa va a haber todo el tiempo en todas partes. En tu trabajo, en tu colonia, en tu familia, aún dentro de la iglesia va a haber gente que no le va a gustar tu túnica de colores. No es para que te pongas en papel de víctima y desconfíes de todo mundo, porque veremos que aún Rubén, el mayor de los hermanos, en teoría el más interesado en que su sueño no se cumpliera, fue el único que intervino para salvar su vida cuando estos hermanos suyos lo quisieron matar. Entonces Dios pondrá personas que te van a apoyar, personas clave, pero será a veces mayoría el grupo de personas que no te apoye, sino que te tenga envidia. El grupo de personas que aborrezcan tu túnica de colores y que quieran ser un obstáculo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a servir a Dios, que una persona con mucha autoridad dentro de la iglesia le dijo a mi madre textualmente: sobre mi cadáver Jesse iba a ser pastor. Y hubo mucha oposición, pero también hubo apoyo. Y lo más importante es que tú sepas que tienes el apoyo de Dios. Y si tienes el apoyo de Dios y estás seguro de lo que escuchaste de la voz de Dios, la pregunta es: ¿qué importa entonces lo que digan las otras voces? Cuando ya el rey te dio otra palabra. Pero cuando no tengo esa voz de Dios, esas voces me empiezan a pesar y me empiezan a sepultar. Y creo que el problema son ellas y no me doy cuenta que no es así. El problema es que las estoy escuchando, que les estoy haciendo caso, que estoy permitiendo que afecten mi vida. Déjame ilustrarte esto con una historia reciente, relativamente hablando. Estamos hablando de 1879, exactamente el 19 de marzo. Nace en Alemania un hombre. Este hombre tenía un retraso para hablar, al grado que sus padres llegaban a creer que tenía un retraso mental, que no solamente era un problema de habla, sino que era un problema también en su mente.
Era tan malo en la escuela que literalmente el director le dijo a sus padres: Señor, su hijo jamás va a tener éxito en la vida en nada de lo que haga. Imagínate que desde tu infancia te marquen con estas palabras: eres un burro, un inútil, nunca en la vida vas a hacer nada. Algunos escucharon estas palabras, no de un director, pero sí de sus padres. Y tú crees que ya lo superaste, pero las palabras siguen pesando hasta el día de hoy. De gente cercana a nosotros que Satanás usa para tratar, como te dije, de que tú y yo solitos renunciemos a lo que él sabe que no nos puede arrebatar. 16 años de edad, presenta su examen de admisión para ingeniería y adivina qué pasó. Reprobó, no lo aceptaron. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Qué hubiera hecho mucha gente en su lugar? Deprimirse, amargarse en contra de la vida, de la escuela, de sus padres, del director, renunciar a todos sus sueños, volver atrás. Y así está mucha gente. Escucha esas voces, fracasó y entonces renunció. O viven con temor. Viven algunos simplemente evitando riesgos, justamente porque no quieren volver a pasar por lo mismo, porque tienen terror de volver a ser señalados. Platicamos apenas Sabi y yo con gran alegría de cómo veíamos a algunos niños del colegio que al principio eran muy introvertidos y no querían hablar, y cómo ahora al sentirse en un ambiente seguro se empiezan a expresar y empiezan a hablar, y luego nos comparten que antes hablaban y se burlaban y por eso preferían mejor quedarse callados, y cuando se dan cuenta que aquí pueden hablar con libertad y que esto no va a pasar, comienzan a hacerlo. Pero hay mucha gente que toda la vida vive así, que toda la vida vive con este temor, y que desde su infancia fueron tan señalados, tan burlados, tan marcados, que viven toda la vida no viviendo sino sobreviviendo, evitando el riesgo. Entonces tienen miedo de soñar, tienen miedo de intentarlo, porque pesa más el qué tal si fracaso otra vez a el sueño que Dios ha puesto en su corazón. Regresamos a la historia de este hombre que no permitió que un fracaso lo siguiera definiendo o marcara su vida, y lo volvió a intentar, 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 y empezó a tener éxito en lo que hacía. Y para no echarte más rollo, hoy la historia lo reconoce como el físico matemático más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad. Este hombre tartamudo, aparentemente fracasado, es nada más y nada menos que Albert Einstein. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Hay quien dice que era cristiano, hay quien dice que no. La verdad es que no lo sé. Es simplemente un ejemplo de lo que puede pasar con la vida de alguien cuando decide ignorar las voces estériles que no producen nada y decide escuchar únicamente la voz de Dios. Ahora quiero hacer una aclaración bien importante, porque no se trata de irnos al extremo de la soberbia y no escuchar voces que a lo mejor tienen el fin de construirnos, pero que en esa construcción hay una crítica, y eso es lo que llamamos una crítica constructiva. Esas voces hay que escucharlas. No estoy yéndome al extremo de que cuando alguien te dice: oye, esto lo puedes hacer mejor así, fíjate que si en tu negocio lo haces así, digas: en la iglesia me dijeron que no escuche la voz de nadie, apártate de mí, Satanás. No. Oye, hijo, fíjate que quiero hablar de tu forma de vestir, yo me visto como quiera, tú eres el diablo, largo de aquí, mamá. No, hay voces de personas que nos aman, que a veces nos quieren ayudar, y que al ayudarnos nos molestan, nos confrontan lo que nos dicen, pero siempre y cuando tenga el fin de construir, hay que escucharlo y pesarlo delante de Dios. Lo que estoy hablando es no permitir que nos marque la crítica destructiva, que es simplemente un comentario en tu contra que no tiene nada que aportar. Y tú acostúmbrate simplemente a procesar: si no tuvo la intención de edificarme, nada, lo desecho, porque sé de quién viene. Si tuvo la intención de edificarme, lo voy a pesar delante de Dios y que Él lo confirme. Y un claro ejemplo de esto, me fascina el equilibrio que vemos en el joven David, que a la misma edad de José, 17 años, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, llega a la guerra, ve a Goliat amedrentando a los demás, y Saúl le dio dos críticas, una destructiva y una constructiva. Hizo caso de una, pero no de la otra. Saúl primero le dice: tú eres un joven y él es hombre de guerra desde su juventud, no vas a poder. ¿Qué es esto? ¿Una crítica destructiva? Porque no le está diciendo: mira, hazle así, te voy a dar esta estrategia, ¿verdad? O vete a preparar 3 años más, algo por el estilo. No, tajantemente le está diciendo: es muy difícil para ti, tú no vas a poder. Y David le dice: voy a poder, porque Dios me lo va a entregar.
O sea, no hizo caso de esta crítica destructiva, ni aun cuando era el rey. Otros se hubieran dejado marcar. El rey me dijo que no voy a poder. Maestro me dijo tonto. El pastor me dijo, mi mamá me dijo, mi papá me dijo. Y hay gente que nunca lo logró superar, que Satanás se aprovechó de esa debilidad en su carácter, o de que le faltaba ser fortalecido en la voz de Dios, y está marcado por esas voces, y darse cuenta que fue el enemigo, que no fue papá, mamá, el maestro, el pastor, que fue el diablo, porque él es el padre de mentira. Y si él es el padre de mentira, las mentiras son sus hijas. Y David dice, no, porque yo sé quién es Dios, y él me ha entregado leones y osos y suegras, y así va a ser con este filisteo incircunciso, porque ha atemorizado los escuadrones del Dios viviente. Pero luego Saúl le dice, ok, ponte mi armadura. No traes nada. ¿Y qué hizo David? Rechazó esa voz. No, tu armadura no me sirve para nada. Dice la Biblia que probó a andar, y como no se sintió cómodo y no podía ni caminar, dijo, gracias, pero no me sirve. Sin embargo, antes lo intentó. Ok, voy a seguir tu consejo, a ver qué tal. Yo he dicho que a veces hay situaciones en las que si no tenemos la certeza de qué hacer, podemos utilizar lo que llamo el método de David. Hay cosas con las que no podemos experimentar, pero hay cosas con las que no pierdes nada si lo intentas. Entonces, cuando no sabes exactamente qué es lo que Dios quiere, pues inténtalo. Y si no funciona la armadura, la desechas. Por supuesto, con cosas irrelevantes, no permanentes. Por ejemplo, esto no puede aplicarse en un matrimonio. Pues me voy a casar y si no sirve, pues lo desecho. No, esto no. Pero por ejemplo en el ministerio, oye, es que no sé dónde servir. Pues bueno, voy a probar en la escuela dominical. No, hombre, espanté a los pobres niños. A ver, en Edecanes, los saludé y nunca más, nadie más quiso regresar. Traigo una cara, espanté a los nuevos. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? No, me metí a seguridad. Ay, en seguridad les di miedo, y ahí sí se requiere, ¿verdad? Que tengan miedo los malandros, ahí me quedo. Entonces, hay veces en los que podemos nosotros probar, ¿no? Tu patrimonio no lo puedes invertir en el método de David. A ver si funciona, a ver, y si no, pues ya lo perdí todo. Pero a lo mejor dices, hoy tengo duda de si intentar esto o no, y tengo este recurso que no es el patrimonio de toda mi vida, que si lo pierdo no me va a quitar mi sustento, y no tengo la certeza. Bueno, puedo probar y no pasa nada. Y David lo intenta, no le funciona, y regresa y pelea contra Goliat con la onda, y con eso lo venció. Entonces escuchemos la crítica constructiva, pero no hagamos caso de voces necias que no tienen nada que aportar. José no hizo caso de esas voces. Dice Génesis 37, seguimos leyendo, y me quiero brincar al versículo 18. En una ocasión que su padre lo envía a buscar a sus hermanos que estaban apacentando ovejas lejos, dice que cuando ellos lo vieron, antes de que llegara, conspiraron contra él para matarle. ¿Conspiraron contra él para qué? ¿Quiénes? Sus hermanos. Originalmente no lo querían vender como esclavo, lo querían matar. ¿Y qué pasó? Versículo 19, dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. ¿Te das cuenta del sarcasmo con el que están hablando? Dice, ahora pues vengan, vamos a matarle y echarlo en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Va a haber gente que va a conspirar en contra de ti, que se va a unir, que se va a aliar. No te extrañes si eso pasa aún dentro de la iglesia. Esto no pasó con los vecinos de José, con los enemigos de José. Esto pasó con los hermanos de José. No permitas que tu corazón se contamine por lo que otros maquinan en contra de ti. Entiende que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Toma tus medidas, tu distancia cuando sea necesario, sé prudente, pero no llenes tu corazón de amargura. Son principados y potestades quienes detrás, según Efesios 6, están tratando de destruir el plan y los sueños y las promesas que Dios tiene para tu vida. Entonces ellos se juntan, conspiran, pero dice la Biblia en el 21 que cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derramen sangre, hay que echarlo en la cisterna que está en el desierto y no pongan manos sobre él. Y esto lo dijo, dice, para tratar de librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Cuando José llega, dice que le quitaron la túnica de colores, le echaron en la cisterna y estaba vacía y no había agua.
Luego se sentaron, versículo 25, a comer unas tortas de milanesa, y cuando alzaron sus ojos, es la versión, el chilango habla hoy, dice que he aquí una compañía de ismaelitas venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Fíjate qué lindo y misericordioso, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Hijo del maíz. Más hipócrita no se puede. Publicarán los jóvenes en sus memes, en fin, la hipotenusa, ¿verdad? O sea, primero hay que matarlo y luego no hay que matarle, porque es nuestro hermano, nuestra sangre. Y dice, oye, qué buen hermano. Nada más hay que venderlo como esclavo. ¿Cómo es capaz la gente de autoengañarse por obtener un beneficio? Entonces, como vio la oportunidad de hacer negocio, dijo: no lo matamos, mejor nos sacamos una lana con él. Y entonces dice el versículo 28 que cuando pasaban los madianitas, sacaron a José, lo vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Luego Rubén volvió a la cisterna y no lo encontró, y rasgó sus vestidos y volvió con sus hermanos y le dijo: el joven no parece, ¿a dónde iré yo? ¿Qué voy a hacer? Porque él tiene que darle cuentas a su padre, porque él era el primogénito, y el primogénito era la autoridad. El encargado de entregar cuentas era Rubén. Entonces ellos, dice el 31, tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto es lo que hemos hallado, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Qué crueles, hermanos. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. No sé si tú imaginas esta escena, cómo lo vivió Jacob. José ha sido despedazado. En este momento, querida familia, aparentemente se murieron, se despedazaron los sueños de José junto con José. Ahora te quiero contar algo bien interesante. Esta túnica aparece mucho en la historia. Es el motivo de la envidia de sus hermanos. Es como se presenta José en todas las obras, en todos los libros. José el soñador con su túnica de colores. Y es que en ese tiempo las túnicas de colores no eran muy comunes. Los colores de ropa eran más sobrios, generalmente como beige, tipo ivory, algo así por el estilo, como lo ves tú en las películas. Un color más natural, porque no existía toda la industria textil y de la moda que tenemos actualmente, con tantos colorantes y pigmentos y tantos estilos, ¿verdad? Y en ese entonces la gente era más práctica, y la idea de vestirse era cubrirse y protegerse nada más. Hoy la idea de vestirse es todo menos eso. Tú vas al centro comercial y no sabes si estás en la plaza o estás en el circo, ¿verdad? Fin de semana estábamos mi esposa y yo en el centro comercial y veíamos por ahí una moda que traían 2, 3 jovencitas, y dijimos: ¿y ahora esto de dónde salió? O sea, pensamos que era Marilyn Manson visitando Toluca o algo así por el estilo. Y yo no sabía si era un ser humano o un vampiro, si saludar, predicarle, correrme, reprenderlo, si estaba viendo humanos o demonios. Bueno, encuentras payasos, magos, vampiros, de todo. La industria de la moda actual va revolucionando y va avanzando y va cambiando. Y en aquel entonces la cosa no era así. La vestimenta era más sencilla, tradicional, prácticamente todos lo mismo, ¿verdad? Y confeccionada a mano. Y José tenía una túnica que lo hacía especial, y dice la Biblia: sus hermanos no tenían una túnica así, una túnica de colores, y era lo que distinguía a José de los demás. Ahora, no solamente lo distinguía y lo hacía brillar y resaltaba su alegría, sino que además tú tienes que saber que las túnicas o los mantos en la historia, y particularmente en la Biblia, tienen un simbolismo especial. Es un símbolo de la identidad de la persona y de la unción que le ha sido conferida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Elías le cede su lugar a Eliseo, dice que le dio su manto.
En el Nuevo Testamento hubo una mujer con flujo de sangre que vio que pasaba Jesús y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Y cuando lo tocó, fue sana. Y Jesús dijo: alguien me tocó, de aquí salió poder. Apostaron los soldados romanos por la capa de Jesús. Ahora, esto es simbólico y del Antiguo Testamento, porque te explico. En el Antiguo Testamento pasa Elías, el manto a Eliseo. En el Nuevo Testamento la unción no viene a través de un manto. Dice la Biblia que tenemos la unción del Santo porque ahora recibimos permanentemente al Espíritu Santo, y de él, lo vimos en la serie, recibimos Hechos capítulo 1, poder, ¿no? Entonces, actualmente ya lo vemos simplemente como algo simbólico. Lo aclaro porque la próxima semana viene al segundo y tercer servicio el doctor Armando Alducin, y no quiero que nadie llegue a el saco del pastor, ¿no? A ver si sale algo de él. Entonces, hay gente que no lo ha entendido y sigue todavía creyendo que puede vender pañuelos ungidos, y llegan con el saco y recibe, creyendo que en la ropa hay poder y unción, cuando no, se trata de lo que hay dentro, no de lo que hay afuera. Pero volvemos a José y esa túnica, símbolo de quién era él, representación de su alegría, del amor de su padre, le fue arrebatada. Probablemente fue desgarrada porque el padre dijo: alguna mala bestia lo devoró. Entonces creo yo que la tuvieron que haber rasgado. Y lo que sí dice la Biblia es que la mancharon, la contaminaron con sangre. Tú y yo hemos recibido, hablo en sentido figurado, una túnica de colores. Repito, en sentido figurado, un manto de parte de Dios. Fuimos sellados con su Espíritu Santo, que nos habilitó con dones, 1 Corintios 12, con un llamado, con un propósito, con una identidad. Dios, al darte su Espíritu, te vistió. Jesús nos viste con ropas blancas y dice: eres mi hijo, mi amado, estoy contigo, tienes mi poder, tienes este llamado, tienes este propósito. Y lo que va a querer hacer el mundo y el enemigo es arrebatarnos esa túnica y destrozarla y mancharla y presentarla delante de los demás y decir: no existe, es decir, desaparecerte del mapa. Tratar de mancharla con el pecado, tratar de arrancártela, de rasgarla, de hacerla pedazos con las palabras, con traiciones, con decepciones. Que tú te olvides quién eres al perder tu túnica. Ahora, conocemos la túnica por José, no a José por la túnica. El sueño estaba en la persona, no en la ropa. Si José hubiera portado otra ropa, seguiríamos contando la historia de José, pero no hablaríamos de la túnica. Si la túnica hubiera sido puesta en otro hombre desconocido, no sabríamos de la túnica. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que te hagan, que lo que te digan, que lo que quieran hacer con tu identidad, si tú sabes quién eres, no te va a poder afectar. José no dijo: ya no tengo la túnica, ya no soy José. Él era José con o sin la túnica. Le arrebatan la túnica, pero no le arrebatan su identidad. Te lo voy a explicar de una forma más clara. José, dijo su padre, ha sido despedazado. ¿Qué quiere decir esto? Que fue borrado temporalmente del mapa terrenal de su padre, que aunque siguió pensando en él, seguramente dijo: nunca se van a poder cumplir los sueños de José, porque José ha sido despedazado. En el plan, en la mente, en los sueños de su padre, José dejó de existir, pero nunca desapareció del mapa de su Padre Celestial. Le arrebataron la distinción que le dieron en la tierra, pero no le pudieron quitar la distinción que le dieron en el cielo. La historia de José, mis hermanos, no es contada, no es narrada, no es conocida como José el de la túnica, sino como José el soñador. Si fuera José el de la túnica, le quitamos la túnica y se acabó la historia, se acabó José. Pero no es José el de la túnica, es José el soñador, porque la historia nos cuenta y confirma que le pudieron robar su túnica, pero nunca le pudieron quitar sus sueños. La túnica fue dada por su padre terrenal, pero sus sueños le fueron dados por su padre celestial. ¿Qué me importa lo que digan en la tierra acerca de la túnica? ¿Qué me importa lo que hagan con mi túnica en la tierra? Es decir, ¿qué me importa lo que me quiten en la tierra?
Lo que importa es el llamado que tú recibiste desde el cielo. Y si tú lo entiendes, algunos lo están entendiendo ya. Si tú en verdad lo entiendes, nunca vas a volver a ver la oposición de los hombres como la sepultura de tus sueños, simplemente como el medio a través del cual Dios va a ser glorificado, mostrando su poder y haciendo milagros sobre tu vida, trayendo bendición y haciendo lo que te dijo que iba a hacer, porque tu llamado no está en la túnica, está en la voz que escuchaste desde allá arriba, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Te puede negar la oportunidad de entrar a esa universidad. Te pudieron negar la oportunidad de ser parte de ese grupo de amigos. Te pudieron negar la oportunidad de ser parte de ese ministerio. Te pueden quitar cosas externas. Te pueden haber defraudado y quitar parte de lo que tú ganaste, arrebatar tus bienes. Pero entiende, no te pueden arrebatar lo espiritual, solamente lo material, lo externo, lo visible, aquello que quizá representa parte de lo que eres, pero no lo que tú eres. Tu identidad, tu llamado, tu propósito y el Espíritu Santo de Dios que está contigo es algo que nunca nadie te podrá arrebatar. ¿Quieres escucharlo con palabras claras y textuales, literales? Pablo dijo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni lo muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni principados, ni potestades, ni nada por venir, y esto y aquello y lo otro. Dice: ni ninguna otra cosa creada, nada en el tiempo, espacio y materia, pasado, presente, futuro, espiritual, material, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde yo estoy seguro, y ese amor es inamovible, y de ahí no me pueden quitar, y ahí es donde yo tengo que permanecer firme. Puede venir principados, potestades, el pasado a quererme atormentar, el presente, lo porvenir, pero el amor de Dios en el cual yo estoy seguro que echa fuera todo temor, no me puede ser arrebatado. Y esto lo entendió José. Le quitaron la túnica, pero no sus sueños. Le quitaron la túnica, pero no la voz de Dios. Le quitaron el favor de su padre, pero no el favor de su Padre Celestial. Ya no estaba Jacob con él. Pero quiero leerte cómo inicia la siguiente mención que la Biblia hace acerca de José. El capítulo 37 termina como una historia de Silvia Pinal. Dice el 36 que los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. El 38 hay un paréntesis que a mí no me preguntes por qué está, pero no habla de José, habla de Judá y de Tamar. Y la siguiente mención donde José vuelve a aparecer en escena es el capítulo 39. Y dice el capítulo 39, versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de la guardia de Faraón, dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2: mas José estaba triste, deprimido, desilusionado, porque le arrebataron la túnica y no estaba más su padre con él. Eso dice la Biblia. Lo vas a leer conmigo en voz alta. No sé si lo puedan poner aquí en pantallas para que lo leamos todos. Versículo 2. 1, 2, 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Lo primero que la Biblia dice de José es que Jehová estaba con él. Y dice el versículo 3, si me lo pueden pasar: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ese es nuestro Dios, el que nos prospere en las buenas y en las malas, con el apoyo, sin el apoyo del hombre, siendo nacionales o extranjeros, con amigos y enemigos. Si Él está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Y luego lo mandan injustamente a la cárcel porque la esposa de Potifar un día quiso probar las carnitas hebreas. José se las negó y la señora de ardida lo calumnia y va a la cárcel. Pero ¿sabes cómo estaba José en la cárcel? Versículo 23, si me lo pueden proyectar por favor. Y otra vez quiero que leamos juntos. Igual Génesis 39, ahora versículo 23. Y mientras vean aquí el fondo azul, me voy a hacer un lado. 1, 2, 3. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hace excepción de personas. Donde tú estés, si Dios está contigo, ahí vas a prosperar. En Egipto, en Israel, en la casa de Potifar o en la cárcel, la pregunta no es dónde estoy, es quién está conmigo. Y si Dios está contigo, ¿qué importa todo lo demás? ¿Qué importa quién es contra ti? ¿Qué importa en dónde estás? Arriba, abajo, como jefe, como chalán, en salud o enfermedad, donde esté, Dios me va a prosperar si Él está conmigo. Entonces a veces nos preocupamos y vemos quién está en nuestra contra y se nos olvida que lo importante es quién está a nuestro favor. Y quizás ese es el problema, que me enfoqué tanto en la adversidad que dejé de refugiarme en Dios. Entonces estoy como el siervo de Eliseo, preocupado por los ejércitos extranjeros, y tengo que abrir mis ojos en el mundo espiritual y darme cuenta de lo que Dios les reveló, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Que en el mundo, aparentemente hablando, somos minoría, que eran más en contra los hermanos de José, pero si él hubiera visto en esa cisterna el ejército de ángeles alrededor suyo. Y yo no sé qué es lo que tú ves hoy, y la gente en el trabajo, en la escuela, conspirando en contra de ti y tu familia. Y si tú te fijas en eso, en las voces, te van a sepultar. Pero si tú eres capaz de creer, y esto es la fe, no solo la certeza de lo que se espera, también la convicción de lo que no se ve, y decir: Dios, hay adversidad, pero tú estás conmigo, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces puedes sonreír y levantar la mirada, y en vez de agüitarte, pobrecito de mí, me vendieron, decir: Dios está conmigo y todo lo que haga va a ser prosperado en el nombre de Jesús. Amén y amén, y así será. Quiero que terminemos en Génesis 49, si me apoyan con el teclado, por favor. ¿A dónde los mandé? Déjenme confirmo. Correcto. Si me regalan, muchas gracias. Génesis 49, versículo 22. Este es años después. Tú conoces el resto de la historia. Resulta que un día en la cárcel, Faraón, rey del universo, del imperio más grande conocido en ese entonces, que era el egipcio, un día vino una noche mexicana, comió muchos tamales, tuvo pesadillas, durmió mal, y él quería que le interpretaran su sueño. José en la cárcel había conocido a el copero de Faraón, le había revelado uno de sus sueños. El copero se acuerda de él, recomienda a José con Faraón. Faraón manda a llamar a José. José le dice lo que iba a pasar, lo que tenía que hacer. Le da consejos de administración guiado por Dios, y pone a José a cargo de todo su imperio. Le da un anillo con el que podía emitir órdenes, leyes y decretos en nombre del mismo rey. O sea que en la práctica se convierte junto con Faraón en el hombre más poderoso sobre la faz del planeta Tierra. Viene un tiempo de hambre sobre la tierra, y adivina quién vino a Egipto a buscar comida: los hermanos de José, quienes se terminan, conforme a su sueño, inclinando delante de él. 20 años más tarde. Que algo que Dios te haya dicho no haya ocurrido no quiere decir que nunca vaya a suceder, solo quiere decir que tienes que seguir esperando. Pero él no es de que dijo: ¿ya ven? Les dije, losers, que se iban a postrar ante mí. El gran Imhotep, que parece que este es el nombre con el que se le conocía en el imperio egipcio, porque se han encontrado ruinas arqueológicas de un gran arquitecto, se han encontrado los graneros de los que la Biblia habla. Esto es de la vida real, no son cuentos de hadas, la arqueología lo ha confirmado. Y hay un Imhotep del que nos habla la historia, que muchos creen que era José, el soñador. Él perdona a sus hermanos,
los recibe en casa, con su familia, les da un hogar y comida. Y cuando ellos piensan que Él se iba a vengar, dice: no se preocupen, ustedes pensaron mal en contra mía, pero Dios lo encaminó para bien. Él guardó su corazón libre de amargura, porque si Él se hubiera contaminado, José nunca habría cumplido sus sueños. Y te lo voy a confirmar. Su padre se reencuentra con él y antes de morir habla acerca de sus hijos y dice de José, Génesis 49, versículo 22: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco, versículo 24, se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Su padre habla de José y dice que le quisieron causar amargura, pero su arco, ¿qué dice la Biblia? Se mantuvo poderoso. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Te lo has preguntado? Arco, que era un instrumento de guerra común de la época. ¿Qué quiere decir que se mantuvo poderoso? Poderoso creo que se pudo haber traducido mejor. Viene de una palabra hebrea que es la palabra avir y significa elevarse. Para disparar el arco tú tenías que levantarlo. Pero cuando las manos del arquero se lastimaban o se cansaban, tenía que bajarlo y ya no podía disparar más y quedaba vulnerable frente a sus enemigos. Un arquero herido de las manos, un arquero cansado de las manos, no podía avir, elevar el arco. Quizá por eso se tradujo como poderoso, porque solamente un arco era poderoso si se mantenía elevado. Para abajo no servía de nada. Lo que su padre está diciendo es que a pesar de la amargura, de las lanzas, de las traiciones, de las calumnias, de lo que vivió, él nunca dijo: ya para qué peleo, la guerra ya está terminada, soy esclavo, pobre de mí, ya valí, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Es que pastor, si usted supiera lo que viví cuando yo era niño, y mi papá y mi mamá y mi tío, y luego en la iglesia, y fui y me hicieron y me dijeron. José, a pesar de las lanzas, dijo: no voy a bajar el arco, lo cual quiere decir que nunca dejó de luchar, que nunca perdió la esperanza. Porque como te dije hace rato, ese sueño fue dado por parte de Dios, y en vez de poner atención a las otras voces, él se quedó con la palabra de Dios, se elevó su arco. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros no usamos arcos, pero la Biblia dice que tenemos una espada, que es la espada del Espíritu, y esta es la palabra de Dios. Entonces, cuando te quieran causar amargura y asaetear, ¿qué tienes que hacer? Levantar en tu vida la palabra de Dios, pelear con la espada arriba. No decir: estoy triste, ya no voy a la iglesia, porque son hipócritas, me vieron feo, le mandé un WhatsApp al pastor y me dejó en visto. Y bajas el arco por pura tontería. Golpea con el de al lado y dile: levanta el arco. Sacude sus hombros y dile: levántalo. Viene la adversidad y vienen las crisis y viene todo lo que te quiera arrebatar la promesa de Dios. Tienes que levantar en tu vida la espada del Espíritu, refugiarte en la palabra de Dios, refugiarte en la presencia de Dios, y ahí entonces va a venir dirección y consuelo y esperanza y dirección y fortaleza, lo que tú necesitas para finalmente terminar ganando la batalla. Y sus brazos, dice la Biblia, los que sostenían el arco, se fortalecieron. Y esta palabra fortalecieron es pasás. ¿Y qué significa pasás? Solidificar mediante refinamiento, o simple y sencillamente refinar. ¿Y qué es refinar? Tiene dos significados que son prácticamente lo mismo: hacer una cosa más pura separando las impurezas, o perfeccionar una cosa cuidando sus últimos detalles y adecuándola
a un fin determinado. Básicamente es el proceso de purificación de una sustancia para que pueda cumplir con cierto propósito que sin ser refinada no puede. Tiene el potencial, pero tiene que pasar por un proceso. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, ¿qué dice? Que los brazos de José se fortalecieron en Dios. Dios refinó a José. José tenía el potencial, pero no estaba listo. Quizás si hubiera llegado a Egipto desde los primeros años de su vida, se hubiera llenado de orgullo, de soberbia. Yo no sé qué hubiera pasado por él, pero tuvo que ser refinado durante estos años. Tuvo que aprender a confiar en Dios. Quizá confiaba mucho en el apoyo de su padre, y no creo estar equivocado, porque en la cárcel, cuando le revela el sueño al copero, le dijo al copero: te ruego que cuando salgas hagas mención de mí a Faraón. Ver a este hombre de Dios diciéndole a un pagano: te ruego, me habla de la confianza que él puso en ese hombre en ese momento. Y por eso Dios permitió que este hombre lo olvidara años más en la cárcel, porque José tenía que aprender que al hombre se le honra, pero no se le ruega. Y fue parte de su refinamiento. Y le quitó bastones que le ayudaban a caminar, pero que le impedían correr. El apoyo de su padre, el apoyo del copero. Está solo, sin palancas, en la cárcel, sin apoyo, como un desconocido, para que José entendiera aquello que tantas veces hemos cantado y que a veces no hacemos vida en nuestras vidas: Jesucristo basta. Él es más que suficiente. Y cuando llega con Faraón, no le dice: mira, Faraón, me recomiendo, yo te puedo ayudar. Le dice: vienen 7 años de bendición, 7 de hambre. Guarden los 7 de bendición, para que tengas en los 7 de hambre. Y pon a alguien que se encargue de esto. Ahí está lo que tienes que hacer. Pon a quien tú quieras. No vengo ni a rogar ni a promoverme, porque me basta saber que Dios está conmigo. Y entonces Dios dijo: José está listo. Y Faraón dijo: te quiero a ti. Entonces hay cosas que Dios ha puesto en ti. Y hay un llamado, y hay sueños y promesas, y su espíritu, y dones, y unción, y potencial para cumplir con su propósito. Pero tienes que pasar por un proceso de refinamiento, donde Dios va a quitar las impurezas. Porque en este estado, si te levanta, te va a hacer mal. ¿No ha visto cristianos que al ser bendecidos se olvidaron de Dios y luego lo perdieron todo? No estaban refinados. A lo mejor ni eran hijos, porque Dios al hijo que ama disciplina. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice Dios: escógeme para ganarme la lotería u otra cosa, pero en horno de aflicción. Sí, pero no para quemarte, sino para purificarte. Entonces yo no sé qué estás pasando hoy, cuál es ese horno por el que estás transitando, pero sí sé que ese horno no es para destruirte, es para solidificarte, para que cuando tú salgas de él, salgas sin eso que estorba, para que Dios haga lo que te dijo que iba a hacer. El Dios que dijo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No ha olvidado su promesa. Es solo cuestión de tiempo para que tú lo veas, siempre y cuando tú perseveres y no vuelvas atrás. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Dios, gracias por la historia de José y lo que aprendemos de él. Dile: Dios, en el nombre de Jesús, lo primero que quiero hacer con esto es desenmascarar al enemigo que a través de estas voces ha querido sepultar tus promesas y tus sueños. Y hoy, en el nombre de Jesús, primeramente, antes que nada, quiero renunciar a todas aquellas voces que pesaron más que tu voz. Yo no sé quién fue, cuándo fue y qué fue lo que dijo, pero sí sé quién haya sido. Si lo que dijo no fue constructivo, sino destructivo, vino de parte de Satanás. Entendiendo esto, perdona y dile en tu lugar: Dios, no guardo rencor, los perdono en el nombre de Jesús. Te los entrego, pero no me voy a quedar con lo que me dijeron. Te entrego estas voces
negativas, destructivas, que no vinieron de parte de ti. En el nombre de Jesús no las creo, no las recibo. Renuncio a todas estas maldiciones sobre mi vida, porque no son lo que tú dices, y de hoy en adelante solo voy a creer lo que tú dices, Señor. Padre, hay cosas difíciles que a veces al momento no entendemos, pero de una cosa estoy seguro, Dios, pase lo que pase, dile: no voy a bajar mi arco. Y si lo habías bajado, dile: Señor, hoy levanto mi arco. Y de forma simbólica levanta tus manos y dile: Señor, fortalécelas, fortalécelas. Padre, refíname, perfeccióname a través de la prueba, purifícame. Pero yo no voy a bajar el arco, yo no voy a bajar la guardia, yo no voy a dejar de pelear, no voy a renunciar. Si fallé una vez, si fracasé una vez, no dejaré de intentarlo, Señor. Lo seguiré intentando una y otra y otra y otra vez, hasta ver lo que tú dijiste hecho realidad. Porque de hoy en adelante no pesan más las voces de los demás en contra de tu palabra que tu palabra. Hoy que sé que contigo siempre seré mayoría, vuelvo a tomar el arco, Señor, y alistar mis manos para la batalla y enfrentar lo que venga, sea lo que sea. Porque sé que hay muchas cosas en el camino que desconozco. Yo no sé, como José y como David, que también fue traicionado y fue menospreciado y fue humillado por la gente más cercana a él. Yo no sé el día de mañana con quién voy a contar, quién va a estar conmigo y quién no, quién seguirá con vida, quién me habrá de traicionar y quién será leal, quién será mi amigo y quién será solo un falso y aparente amigo. A quién le importa mi vida y a quién le importa algo de mí. Pero todo eso, Señor, no es lo que me tiene que importar, porque pase lo que pase, de una cosa estoy seguro: tu palabra seguirá vigente. Yo aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo que tú dijiste y eso no cambiará. Y con eso me quedo, con que en todo este proceso de purificación, de refinamiento, Jesús, tú estarás conmigo. Dios, yo oro por tu iglesia para que en el nombre de Jesús seas tú sanando y restaurando a corazones y almas agüitadas, desanimadas, que han pasado por traiciones que les han querido arrebatar su túnica de colores. Aquellos que han visto cómo el mundo y la adversidad y la gente quiere desgarrar su identidad, la quiere manchar, la quiere contaminar. Que así, Señor, como la túnica de José fue manchada con la túnica de ese cabrito, recordemos que nuestra túnica fue lavada con la sangre del Cordero. Que nos pueden quitar el manto del hombre, pero no el manto del cielo. Que a José le arrebataron la túnica de colores del hombre, pero no la túnica celestial. Que ese vestido blanco que tú nos has dado, santo, que representa nuestras vidas santas delante de ti, limpias por la sangre de Cristo, el mundo no nos los puede quitar. Tu presencia, tu favor, tu amistad, tu paternidad es algo que permanece para siempre. Y eso es lo que nos define, no lo que la gente dice, no lo que tenemos o no tenemos, no lo que tuvimos o lo que perdimos, sino quién está y estará con nosotros. Te entregamos nuestras vidas y te damos gracias, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que has hecho antes lo vas a hacer otra vez. Solo es cuestión de tiempo, lo veremos. Y yo oro, Dios, que tu iglesia persevere hasta ese momento, en el nombre de Jesús, amén. Y ahí en tu lugar sigue con ojos cerrados. Vamos a terminar adorando a Dios. Amén.